Vamos a iniciar este último viernes económico y financiero organizado por el Departamento de Economía. El tema de hoy, construyendo puentes, integración y asimilación de migrantes venezolanos en contextos de adversidad. Antes de mencionar, quiero agradecer la confianza de la profesora Patricia Vera, que está en camino, ya llega, que es la que en realidad ha coordinado y ha hecho toda la gestión para que esta mesa se realice con 3 distinguidos ponentes que están trabajando en este momento en este tema, ¿no? Gracias también por las coordinaciones al profesor José María Rentería. Hoy vamos a explorar los desafíos y oportunidades de la integración socioeconómica de los migrantes venezolanos en el Perú, enfocándonos en el acceso a empleos decentes, cooperación y confianza social y las brechas salariales que enfrentan. Las presentaciones abordan diversos aspectos de la integración, desde un análisis de las barreras laborales y políticas hasta un enfoque experimental y una exploración de políticas, como lo vamos a ver. Se examina la prima negativa de salarios de los migrantes venezolanos, evidenciando cómo la transferencia imperfecta de habilidades y la falta de reconocimiento de experiencia laboral extranjera limitan sus ingresos, especialmente entre aquellos con altos niveles educativos. Permítanme presentar a los expositores. Empiezo con el primer expositor, Javier Torres, profesor de la Universidad del Pacífico, es doctor en Economía por la University of British Columbia, Canadá. Es profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico. Sus intereses de investigación incluyen tópicos de economía del desarrollo, economía laboral y política económica. Luego vamos a tener al profesor Francisco Galarza. Él es doctor en Economía Agrícola y Aplicada por la Universidad de Wisconsin, en Madison, Estados Unidos. Es profesor principal y jefe del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico. Sus intereses de investigación incluyen tópicos de economía del desarrollo, economía experimental y economía del comportamiento. Finalmente, vamos a tener a la profesora doctora Lorena Alcázar. Ella es PhD en Economía por Washington University en San Luis. Es licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico, con maestrías en Economía Política e Internacional del Kiel Institute of World Economics y en Economía de Washington University en San Luis. En la actualidad es investigadora principal y directora de proyectos del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, y miembro del Comité Directivo de Southern Voice. Ella ha realizado numerosas investigaciones y publicaciones en temas de desarrollo, género y otros grupos vulnerables, educación, salud, nutrición y evaluación y diseño de programas sociales en Perú y otros países latinoamericanos. Bueno, con esta larga presentación damos inicio entonces a este evento. Empezamos con el profesor Javier Torres, quien tendrá como máximo 20 minutos, por favor. 20 minutos, sí, cómo no. Yo creo que me puedo parar ahí. Sí. Muy bien. Alguien que ahí que me... Ya, yo me voy a quedar acá. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Muy buenas tardes. Espero ser entretenido y darles un poquito de información de lo que estamos investigando. Gracias a Yanina, gracias a Patricia y gracias a la Universidad Católica por recibirnos. El tema que voy a presentar es relativamente simple y se debe básicamente a asimilación laboral, de ingresos, básicamente diferencias salariales. Hablemos un poquito de la migración venezolana. Ok, creo que esto es mejor. Hablemos un poquito de la migración venezolana. En el 2023, esto se puede aproximar un poquito para el 2024, pero imaginemos, hacia el 2023, 7 millones de venezolanos, cerca de un cuarto, de 25% de Venezuela había salido de Venezuela. El número es difícil de calcular. Ya hace un tiempo no hay cifras más o menos válidas u oficiales.
Se estima que alrededor entre 1.5 y 1.6 millones de venezolanos están en Perú y el Perú es el segundo país receptor más grande de venezolanos de la región y el mundo desde el 2017. Y digo, de nuevo, se estima 1.5, 1.6, pero en realidad las cifras oficiales hablan de 900.000 personas. Entonces hay estimaciones de más o menos cuántos hay más o menos medio millón de migrantes venezolanos indocumentados, pero oficialmente deberían haber 900.000, máximo 1 millón, extraoficialmente 1.5, 1.6. Esto hace que la proporción de migrantes venezolanos en el Perú haya saltado de 0 a 4 o 5% de la población. Si es que uno considera que se concentran particularmente en Lima, uno puede estar hablando de 7%, 8%, 9% de la población de Lima metropolitana y el Callao. E incluso podría cambiar por distrito, claro está. Y es un flujo, lo importante de esto es que es un flujo altamente comparable con otros procesos migratorios grandes. Entonces, por ejemplo, España pasa de 6% a 13% de población migrante, ahora es mucho más, entre el 2001 y el 2006, y ese es un evento que España considera como un salto migratorio significativo para España. Pasar de 0 a 5, 0 a 6%, es también un evento significativo para el Perú. Creo que no me queda mucho tiempo, así que voy a dejar no voy a hablar de Canadá y de Australia. Esto es básicamente lo que decía. Las cifras oficiales empiezan a desconectarse alrededor de estos años y estos son básicamente estimaciones. Esto es como lo que decía, los principales receptores son Colombia y Perú. Siempre se dice que Ecuador no recibe tanto, pero eso es en números absolutos, en términos porcentuales. Ecuador, Perú y Colombia tienen la misma cantidad de población migrante. Colombia un poco más, probablemente, sí. Es interesante ver que la población venezolana es más joven, es algo más joven que la peruana, y esta es la distribución etaria, es decir, la población migrante que viene está entre 20 y 24 años, son muy pocas personas las que vienen con niños. Hay 2 encuestas grandes que son las que vamos a usar, a las que me voy a referir: la encuesta de la población venezolana en el Perú de 2018 y 2022. El sombreado azul es la del 2018 y el del marcado es la del 2022, y hacia el 2018, como ven, venía gente básicamente en sus 20s, un poquito en sus 30s y pocos niños, versus que hacia el 2022 ya vienen mucho más niños, vamos a decir. Ok, y estos somos nosotros, Perú. Mis ojos ya me fallan, pero uno de estos debe ser el censo del 2007 y el censo del 2017, este debe ser el 2017, y esta es más o menos nuestra pirámide, que ya cada vez es un poco menos pirámide. Y entonces, eventualmente, en un futuro, hablemos de 20 años, tal vez la llegada de los migrantes, si es que son asimilados correctamente, podría darnos un bono demográfico adicional, que ya lo estábamos perdiendo en realidad. Los migrantes venezolanos, de nuevo el EMPOVE 2022, son relativamente educados, hay un porcentaje mayor de migrantes con educación universitaria que la población nativa del Perú. Muy bien, entonces, ¿a qué nos referimos con integración? Básicamente voy a hablar de diferencias salariales, básicamente diferencias de ingresos. No salario por hora, sino ingreso total, ingreso por mes. Y hay mucha literatura al respecto, pero es literatura para países desarrollados, es decir, la típica lectura que hay y hay mucha, es de migrantes en países en desarrollo que viajan a Estados Unidos, migrantes de países en desarrollo que viajan a Europa, migrantes en países de desarrollo que viajan a países desarrollados en el Asia. De eso hay. Hay poca literatura de migración sur-sur, lo que se conoce.
Hay ciertos resultados comunes a la literatura que ya existe y lo que queríamos ver es si esos mismos resultados se dan o existen para la migración sur-sur, que es lo que hacemos, que es a lo que me voy a referir. Bueno, ya hay varios. Chiswick es uno de los primeros, que es el que siempre se cita, donde se refiere a Estados Unidos, pero hay otros, Batalova et al., Borjas para Estados Unidos, Green, Warswick, Frenet y Morissette. Una de las estimaciones base o más citadas, que es la de Rachel Friedberg, relacionada a los migrantes que están llegando a Israel, son migrantes de Europa del Este, Rusia y los países que la Unión Soviética suelta y van a Israel. Lo menciono porque tenemos una especificación similar y para Canadá también se parece el paper de Fogtan et al. Para el Perú, ¿qué es lo que hacemos para el Perú? Han habido 4, me falta uno, 1000 perdones, 4 papers relacionados al efecto de los migrantes en el mercado laboral peruano, que no es lo que hago, pero esto es lo que hay y esto es lo que ha salido, salió más rápido. El más simpaticón, que no se le da suficiente ¿cómo se llama? Aprecio, bueno, en todo caso no se le menciona, es el de Asensios y Castellares, que fue hecho por es gente del Banco Central, analizan la encuesta permanente de empleo y ven pues que los grupos más vulnerables por la llegada de los migrantes son las mujeres con bajos niveles educativos, mujeres jóvenes con bajos niveles educativos. Y luego hay toda esta serie de papers donde tratan de analizar efectos sobre el salario y encuentran más o menos lo mismo, hay uno de estos papers, creo que es el de Groger, León y León, Siliota y Stillman, que no encuentra mayor efecto, pero en general el resto encuentran algún tipo de efecto negativo, marginal o no, pero efecto negativo, sobre todo sobre las personas no educadas. Pero de nuevo son efectos de muy corto plazo y la literatura internacional analiza efectos en el mediano o largo plazo. Pero no es lo que hacemos. Ahora, ¿hay investigaciones sobre asimilación? ¿Qué es lo que todo el mundo se pregunta? Sí, hay algunas. Están el paper que hemos publicado con Francisco Torres y Galarza. Está el paper del cual va a hablar Francisco ahora, Galarza et al., creo. Y ahí hay un paper en el que yo estoy trabajando, que es más o menos la extensión de lo que teníamos. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente utilizamos la Encuesta Nacional de Hogares y la EMPOVE para tratar de comparar los ingresos de los venezolanos, de los migrantes venezolanos, con los ingresos de los nativos peruanos. Y lo que encontramos es algo bien simpático, bien interesante, que es lo que voy a mostrar ahora, que sí existen diferencias a los retornos del capital humano venezolano con peruano, eso no es tan groundbreaking, pero casi no hay ningún retorno a la experiencia. Eso sí es nuevo, porque la literatura para países desarrollados hablaba que no había retorno a la experiencia en Venezuela o en el país de origen por diferencias en la educación, por diferencias en la cultura, por diferencias en el lenguaje. Y esas 3 explicaciones no se aplican para el caso Perú-Venezuela, y sin embargo vemos que no hay retorno a la experiencia. Y no solo eso, que en el tiempo no cambia tanto, entonces se está dando una asimilación algo lenta. No sé cuánto tiempo me queda, pero ahí me dice. Puedo saltar un poquito esto, porque es importante, bueno, porque queremos que se asimilen, hay capital humano que no estamos utilizando, debería ser capital humano más o menos comparable, y entonces si es que podemos darle un retorno adecuado al capital humano, podríamos, no solo se beneficiarían ellos, sure, que sería bueno, pero supuestamente nos beneficiaríamos todos, porque habría más producto, más output, más impuestos, una mejor economía para todos. Y bueno, como dije, no es necesariamente el típico caso de inmigración sur-sur, y hay un par de profesores, Kristen Tosman
que hablan de que deberíamos empezar a analizar estos casos. Muy bien. Ya lo mencioné, ¿son Perú y Venezuela comparables? Sí, son altamente comparables. Son mucho más comparables que El Salvador y Estados Unidos, son más comparables que Siria y Alemania, o que Turquía y Alemania, son más comparables que la India y Canadá, o que China, o que, no sé, Malasia y Japón. Somos mucho más comparables. Hablamos el mismo idioma, tenemos más o menos la misma cultura, tenemos la misma historia colonial, los dos dependemos de recursos naturales no renovables, más o menos. Bueno, como dije, aquí utilizamos la encuesta nacional de la población venezolana residente en Perú, la ENPOVE 2018-2022, y la encuesta nacional de hogares. Ahí menciono la del 2022, pero en un ratito voy a mencionar la del 2018 también. Ambas, lo bonito de la ENPOVE y la ENAO es que obviamente ambas son hechas por el INEI, pero el módulo y el cuestionario en sí es bastante similar. El tipo de pregunta es bastante similar, el tipo de respuesta es bastante similar, entonces es altamente comparable. Esto es básicamente todo. La ENPOVE, eso es cierto, solo se enfoca en áreas urbanas, claro está. Pero salvo eso no hay grandes, terribles diferencias. Vamos a usar el logaritmo del salario mensual, calculado con la suma del primer y segundo empleo de los trabajadores peruanos y venezolanos del 2022, y luego vamos a, para todo fin práctico, hacer una comparación de medias, aunque vamos a dar una regresión, pero es una regresión contra variables dicotómicas, entonces en realidad es una comparación de medias. Tenemos 4 categorías educativas, 3 categorías de experiencia, lo van a ver en un gráfico en 3 segunditos. Y hacemos restricciones de la muestra únicamente con los que tienen ingresos positivos y donde haya un overlapping geográfico. 5 minutos, la vida del Perú. Estos son el perfil de ingresos de los migrantes venezolanos con 10 años de experiencia, con 10 a 19, más de 20. Estos son los universitarios. Se ve que es un poquito mejor y se ve esto, pero estos son los peruanos. Peruanos, venezolanos, peruanos, venezolanos. ¿Se ve la diferencia? Muy bien. Esta es la diferencia, esta es la resta. Y se ve claramente que los que más sufren de la diferencia salarial son los universitarios, seguidos por los técnicos y sobre todo aquellas personas que tienen mucha experiencia, los mayores. Y eso se debe a que cuando tienes experiencia en el Perú tienes más ingresos, mientras que llegas al Perú de Venezuela con mucha experiencia y no hay un trasvase de ingresos. Hacemos lo mismo para el 2018, que esto proviene del paper que hicimos con Francisco, es una adaptación, pero proviene de esto es de nuevo en el 2018, los venezolanos, los peruanos, la diferencia, pero más interesante es este gráfico, ya con esto estamos acabando. Este es el 2022, el último cálculo que he hecho, este es el 2018. Si es que ven, marginalmente el 2022 es un poquito por encima del 2018, pero nadie diría que hay un gran proceso de asimilación y ciertamente no para personas con educación universitaria. Tal vez para las personas con educación primaria, no sé si lo ven en azul, o en rojo, secundaria, tal vez, y tal vez un poco, pero para las personas con educación técnica o universitaria incompleta y los universitarios, pues no ha habido mayor efecto. Esos son los 3 grandes takeaways, de que del 2018 hasta el 2022 no hubo un gran proceso de asimilación, que los que más han sufrido son aquellas personas que tienen mucha más experiencia y estamos en algún grado desaprovechando el capital humano de los migrantes. Hasta ahí es. Creo que con eso ya acabo, justo el tiempo. Muchas gracias.
veamos si se escucha bien con este micro. Okay. Bueno, gracias a todos, gracias por la invitación a Patricia, a Vera en primer lugar, después, bueno, y a Nina, quien culminó los procesos finales de coordinación, y bueno, gracias a todos ustedes por venir. Este es un trabajo conjunto, o los resultados más bien que voy a presentar forman parte de un trabajo conjunto con Javier Torres y Diego Aycinena, Javier de la UP y Diego Aycinena de la Universidad de Pensilvania. Entonces, a ver, antes de mostrarles la primera página, quiero contarles un poquito el contexto en el cual realizamos este trabajo. A diferencia de lo que presentó Javier, que usa datos de encuestas, digamos, del INEI, conducidas por el INEI, en este trabajo nosotros produjimos nuestra propia información, produjimos nuestros propios datos. ¿Y cómo uno produce esos propios datos? Hay una técnica que se llama economía experimental, bueno, un conjunto de herramientas que nos da la economía experimental para producir nuestros datos de la forma en que deseamos. ¿Qué cosa queríamos hacer? Queríamos ver si en el contexto, todo esto fue 2019, segundo semestre de 2019, en el contexto en el cual creo que el influjo de migrantes venezolanos era el más alto, hasta antes de la pandemia, después de la pandemia no sé. Y entonces había una percepción entre el público, a juzgar por las encuestas de opinión que conducía, por ejemplo, el IEP y también creo que tiene un área de opinión de la Católica. Entonces, en ambos casos, el resultado era similar, en el sentido de que parecía haber una gran oposición de los encuestados a que entren los migrantes venezolanos, de cualquier género. Y un resultado curioso era que esta, digamos, oposición, ¿no es cierto?, a el ingreso de los venezolanos era mayor entre quienes no habían tenido ningún contacto con ellos. Entonces el contacto parecía que reducía, no sé si significativamente, pero era, digamos, a nivel de encuestas, esa percepción negativa de la migración venezolana. Entonces, en este contexto, nosotros lo que quisimos ver con Javier y con Diego Aycinena es en qué medida, si es que uno efectivamente va a interactuar directamente con un migrante venezolano de cualquier género, en qué medida esa percepción popular capturada por estas encuestas se podía traducir cuando la interacción era, llamémosle real, o sea, tenía alguna interacción con alguien de una nacionalidad distinta. Entonces, el trabajo que queremos, lo que persigue este trabajo es ver en qué medida uno puede o no, o en qué medida esa percepción de que aparentemente yo no estaría dispuesto a integrarme con el venezolano, por eso no quiero que ingrese, se refleja en interacciones que efectivamente establecen alguna conexión con estos individuos de distinta nacionalidad. Entonces, grosso modo, me estoy adelantando a varias cosas que voy a pasar más rápido en un ratito, pero solamente para mantener el suspenso de ustedes, y creo que lo estoy logrando por lo menos en cierta medida, queremos ver en qué medida, cuando un peruano interactúa con otro peruano, ese comportamiento difiere del comportamiento que el mismo peruano tiene cuando la contraparte tiene nacionalidad distinta. Eso es grosso modo lo que queremos ver. Y si es que yo no varío siendo peruano mi comportamiento frente a un peruano versus un venezolano, entonces esa va a ser nuestra medida de integración económica. Porque en interacciones en las cuales hay mutuas ganancias, digamos, mía y la de mi contraparte de la interacción, si es que yo no cambio mi comportamiento en función de la nacionalidad de la contraparte, eso es una proxy, es una variable que usamos nosotros para decir que habría un grado de integración económica relativamente importante, pese a lo que decían las encuestas en ese momento, pero en este caso es una herramienta distinta. Y nosotros queremos creer que es una herramienta más creíble en términos de lo que uno haría cuando está interactuando con un migrante de nacionalidad distinta. Obviamente, de nacionalidad distinta. Quise decir, un individuo de nacionalidad distinta. Entonces, este contexto ya explicó Javier, es el gráfico que está ahí indicado, y no voy a mostrar, es básicamente lo que sugiere es el incremento fuerte, digamos, me parece que en 18 meses desde el 2017, si puedes poner, o a lo mejor puedo mostrar el gráfico que dice figura, ¿no se activa? Bueno, si no se activa, caray, ese es un ligero problema porque necesito mostrar varias cosas que están en el pero no, probablemente no en este gráfico. Entonces, lo que muestra ese gráfico es el incremento sustancial en 18 meses, me parece, desde junio de 2017,
descuenten 12, 18 meses en adelante. Ese incremento fue, creo que pasó de casi nada la proporción de migrantes venezolanos que vivían en Perú a 2. No sé si es 2.5, ¿cuánto era, Javier? 2.5% de la población. Entonces, toda la información que vamos a utilizar, voy a pasar a la siguiente página, esto es lo que hacemos nosotros, se basa o fue capturada a fines de 2019. Entre agosto y octubre, me parece, la primera ronda, y una ronda más chiquita entre noviembre y diciembre de ese año. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya les dije un poquito lo que hacemos. Lo que queremos ver es examinar, y esto es un poquito más de detalle, les dije que vamos a hacer que un peruano interactúe con otro peruano y también con alguien de nacionalidad distinta, en este caso con un venezolano, y cuando estoy usando, digamos, la acepción masculina, pero también aplica a la femenina, y queremos evaluar en particular, cuando hablo de interacciones, queremos ver estas interacciones: cooperación, coordinación, confianza y reciprocidad. Y lo medimos experimentalmente cada una de esas 4 dimensiones. Como todos sabemos, si todos son economistas y si no lo son, de todas maneras creo que es razonable pensar, creer que hay ganancias de eficiencia de cooperar, coordinar, confiar y ser recíproco. Eso creo que es incuestionable para cualquier disciplina en ciencias sociales. Entonces, como dije hace un ratito, condujimos experimentos. Tenemos 2 tipos de sesiones experimentales. Una en la cual estamos emparejando, son interacciones de 1 a 1, sujetos de la misma nacionalidad, eso es todos peruanos, todos venezolanos, y por supuesto la parte más interesante es en la interacción cuando hay sujetos de distinta nacionalidad, ¿no es cierto? Si peruano es P, venezolano es B, la interacción en términos de heterogeneidad de nacionalidad es la PB y BP, ¿no? O sea, la distinta nacionalidad. Y entonces, los resultados que voy a presentar se basan en esa muestra en particular, de las sesiones conducidas entre sujetos de distinta nacionalidad. Ok, entonces, ¿qué cosa encontramos? Que no hay diferencias sistemáticas en esas 4 dimensiones que mencioné antes, lo que nuevamente sugiere que habría un grado relativamente importante de integración en el corto plazo, porque eso es, digamos, conducido a fines del 2019. Entonces, esa es nuestra conclusión principal. Aquí sí necesito hacer clic. Ok, entonces, queremos medir cooperación en primer lugar. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos que jueguen el dilema del prisionero. Supongo que ustedes lo han jugado también, o por lo menos lo han visto en el libro de texto. Como todos sabrán, o bueno, se nota en la matriz, acá hay 2 jugadores. El jugador, uno que está jugando filas, fila A y fila B, y uno que está jugando columnas, columna A y columna B. El primer pago es del jugador fila y el segundo pago es el del jugador columna. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cuál elegirían, digamos, puesto, si estuvieran en este escenario, al margen de si son sujeto A o sujeto fila o sujeto columna, entonces seguramente todos me dirían que van a escoger la estrategia o la elección B. Porque al margen de lo que, supongan que ustedes son el que está jugando en la fila, entonces escogen A, cuyos pagos son 30 y 10, azules, o escogen B, cuyos pagos son 50 o 15. Entonces 50 y 15 le ganan a 30 y 10, ¿no es cierto? Y no importa en qué columna esté, o sea, no importa lo que escoja el otro. Al otro me voy a referir como la contraparte en una interacción de 2 sujetos. Entonces B es una estrategia estrictamente dominante. Entonces nosotros, pero sin embargo, esa estrategia estrictamente dominante nos da un resultado que es ineficiente, ¿no? En el sentido de que los pagos de ese resultado son 30, pero podrían haber sido 60. Si en lugar de escoger B, escogiéramos A. Entonces, cuando yo me refiero a cooperación, lo que estoy diciendo es, puesto a elegir el peruano y el venezolano, si es que escoge A, ahí estoy creando mi variable dummy y digo, entonces, sí tiene la intención de cooperar. La intención, no estoy diciendo que el resultado final, que puede ser A o AB, no me importa el resultado final, solo estoy poniendo una variable dummy a la intención a cooperar, ¿de acuerdo? Entonces, y como resulta claro de esta matriz, y ya lo mencioné antes, hay ganancias de bienestar en cooperar, versus no cooperar, que sería la estrategia B, donde tienes el pago 30 y tienes el pago total de 60 en el otro caso, ¿de acuerdo? Entonces,
Si escojo A, mi variable dummy de cooperar es igual a 1. ¿Cómo medimos coordinación? Este juego se llama la casa del ciervo. Entonces acá hay dos estrategias también, X e Y, cualesquiera. Los pagos difieren un poquito y hacen que en este juego no haya una estrategia estrictamente dominante. O sea, X no le gana a Y. No le gana, llamémoslo así para ponerlo coloquialmente, le puede ganar o no le puede ganar. Entonces, eso significa que no hay dominación de ninguna estrategia sobre la otra. ¿Cuáles son los equilibrios? X y Y. Y hay uno de mixtas, que no me acuerdo cuánto es, creo que es 2/3, 1/3. Entonces, cuando alguien escoge X acá, lo que estoy diciendo es que está queriendo coordinar sobre la estrategia que es Pareto dominante, o sea, la estrategia que te da el pago máximo, que es, ¿no es cierto?, 60-60, el pago máximo conjunto. Y cuando alguien escoge Y, lo que estoy interpretando es como que los sujetos están queriendo coordinar en la estrategia que te da el pago más seguro, que es el pago, o sea, es más seguro, pero es más chiquito, 15-15. ¿De acuerdo? Entonces, mi variable, cuando yo creo la variable coordinación, voy a decir, no coordinas en el pago más seguro, sino en el pago que domina en el sentido de Pareto al otro. Entonces, cada vez que alguien escoge X en un experimento, voy a decir que está coordinando. Y, paréntesis, ¿no? Está coordinando en el pago Pareto dominante. ¿De acuerdo? Entonces, así genero mi variable dummy coordinación. Este juego, bueno, es un juego secuencial, es un juego de confianza. Hay dos jugadores, como siempre. El jugador 1 puede escoger entre estas dos estrategias. Si escoge J, voy a decir que el jugador 1 está confiando. ¿Por qué estaría confiando el jugador 1? Bueno, si escogiera K, el pago 1 de él sería 15, así es como se lee este pago. Si en lugar de escoger K, escoge J, es como si estuviera invirtiendo en el otro jugador. Y el jugador 2 le toca después escoger, si el jugador 2 escoge R de reciprocar, entonces fíjense, el pago de los dos es 30 y 30. Entonces, el jugador 1, que pudo haber escogido K al inicio, en lugar de escoger K, si escoge J, condicional a que, bueno, y el otro escoge reciprocar, el 1 termina con 30 en lugar de 15. Es como si yo hubiera depositado, ¿no es cierto?, la confianza en el sujeto 2, y esa confianza es rentable, ¿no? Es 100%, la rentabilidad es 100%, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que en este juego el jugador 1 escoge J, voy a crear mi variable dummy y voy a decir el jugador 1 confía. Usando el mismo juego, para el jugador 2 voy a decir que el jugador 2, sujeto a que el 1 confíe, si es que se muestra recíproco, entonces escoge R, y esa es mi variable dummy de que el jugador 2, puesto en ese escenario, está siendo recíproco. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma en la que tenemos para construir nuestros 4 indicadores. Coopera, coordina, confía y es recíproco. Entonces, naturalmente, acá usamos algo que en economía experimental se llama método estratégico, en el sentido de que para el rol del jugador 2 le decimos, si es que el jugador 1 confiara, ¿qué cosa escogerías tú? ¿Cierto? Y después hacemos que cada uno de ellos tenga el rol del jugador 1 y del jugador 2. ¿De acuerdo? Ok, entonces, si puedo volver, por favor. Sí, más arriba, la página 7 está. Ok, bueno, entonces creo que, bueno, no sé cómo va el tiempo, pero siempre tengo dificultades con el tiempo, así que no hay sorpresa en eso. Ok, a ver, entonces, jugamos 3 juegos, ¿no es cierto? El dilema del prisionero, la casa del ciervo y ese juego secuencial que es un juego de confianza binario reducido. Lo que hacemos es, para cada uno de esos juegos, los jugadores siempre juegan 4 rondas. ¿De acuerdo? En las sesiones que vamos a analizar, que son las sesiones mixtas, donde estoy interactuando con alguien de nacionalidad distinta, 2 de esas 4 rondas, cada individuo interactúa con alguien de su misma nacionalidad, en 2 rondas. Y en las otras 2, la contraparte tiene una nacionalidad distinta. ¿Cómo le asigno la contraparte? Todo es aleatorio. ¿Qué rondas se asignan con una contraparte de la misma nacionalidad? También es aleatorio. Y en un ratito les voy a... Bueno, esto está indicado acá.
Y lo que hacemos es que programamos el experimento de tal forma que un individuo siempre interactúe con un sujeto con un sujeto distinto, al margen de la nacionalidad, en cada una de las 4 rondas. La única información que tiene alguien cuando está escogiendo de la contraparte, bueno, tiene varias piezas de información, déjenme ver dónde está esa parte. Ok, esto ya les dije. Ya, ¿sí pueden presionar? Entonces, esta es la información que se le da al inicio de la contraparte. Entonces, esto es lo que saben, ¿no es cierto? El mes de nacimiento, la nacionalidad, acá peruano, la contraparte, el año de nacimiento y el estado civil. Esta forma de introducir la nacionalidad, digamos, metida junto con otras piezas de información, estamos diciendo, queremos creer que es una forma no prominente de darles la información de la nacionalidad, en lugar de solo poner su contraparte es de nacionalidad peruana o venezolana, ¿no? Que sería, digamos, una parte, un formato donde pones más de relieve, digamos, relevas más la información de la nacionalidad. Entonces, la traducción sería del inglés, estamos poniendo la información de la nacionalidad de forma no conspicua, de forma no saliente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la información, la siguiente página. Después, agregamos lo que sigue acá. En realidad, eso se agrega automáticamente después de 5 segundos en el programa. Entonces, ustedes notarán ahí, esto es para el caso de cooperación, están los pagos que dijimos hace un ratito. Después se agrega esta información. Ahí ya pueden escoger, se activan los botones para escoger y después, finalmente, se agrega la información de las consecuencias de la elección que tú vayas a hacer. En el sentido de que, en este caso, alguien escogió B, entonces le decimos, si tu contraparte escoge A, tu pago es 50 y la de la otra parte 10. Si la contraparte escoge B, los pagos de ambos son 15-15. ¿Para qué damos toda esta información? Para que la persona que esté escogiendo esto no lo haga, digamos, no complete esto solamente sin tener conocimiento de las consecuencias de las acciones, ¿no? ¿Pueden volver, por favor? Ok, entonces eso respecto del diseño. Y ahí, como pueden notar acá, estoy resaltando en azul lo que dije hace un ratito. Ese es el texto que aparece en la pantalla de cada uno de los participantes. Le decimos que va a interactuar con una persona de distinta nacionalidad, perdón, una persona distinta cada vez, y toda la información que le dimos es precisamente para que vean algún cambio, ¿no es cierto? Si están prestando atención a que efectivamente la siguiente persona es distinta, alguna de esas cuatro variables tendría que diferir, ¿no es cierto? No sé, la edad, el mes de nacimiento, la nacionalidad, etc. Entonces, esa es una forma también de nosotros mostrarle, decirle que estamos dándote información verídica, ¿no? Que nos crean que el diseño que realizamos es el que estamos diciendo que es. Bueno, entonces, en términos de la muestra, casi 300 en total, aproximadamente 2/3 son sesiones heterogéneas, de distinta nacionalidad, y la otra proporción, 40%, bueno, un poquito más de 42%, son sesiones homogéneas, donde los sujetos interactuaban con alguien de la misma nacionalidad. Ok. Entonces, en términos de las estadísticas descriptivas, lo que tenemos acá al final es la prueba de diferencia de medias de la característica del venezolano promedio versus el peruano promedio. Y como ustedes notarán, no hay mucha diferencia. Dos variables eran particularmente interesantes en nuestro diseño. Queríamos tener peruanos y venezolanos comparables en términos de educación e ingresos. Y bueno, en el caso de ingresos, los peruanos, si uno usa en lugar de esos brackets el ingreso promedio mensual, sí los peruanos ganan un poquito más, no sé si un poquito, pero ganan más que los venezolanos en nuestra muestra. Y respecto de educación, los venezolanos en promedio son relativamente más educados que los peruanos en nuestra muestra. Ok, entonces eso básicamente lo que quería decir. Y en nuestra muestra, los venezolanos estaban viviendo en Perú en los últimos 13 meses, un poquito más de un año. Bueno, entonces vamos a los resultados.
La variable dependiente es coopera, coordina en el pago Pareto eficiente, confía o es recíproco condicional a que el otro confió, ¿no es cierto? Esa es nuestra variable dependiente y lo que he puesto esto de forma simplificada, pero piensen ustedes en una ecuación de regresión donde mi variable principal es esta. Si mi contraparte tiene nacionalidad distinta, es una variable dummy, es un indicador. Y alfa 1 es mi coeficiente de interés. Entonces, la hipótesis que teníamos nosotros es que alfa 1 debe ser distinta de 0, ¿no es cierto? Porque si yo tengo una clara oposición a que entre un venezolano, cuando yo interactúo con él, es de esperar que yo me comporte distinto, con alguien de nacionalidad distinta, de nacionalidad diferente. ¿De acuerdo? Entonces, la hipótesis de partida era, y voy a concentrarme dada la falta de tiempo, en el coeficiente alfa 1, que sería significativamente distinto de 0. Si fuera 0, entonces eso implicaría que cualquiera que sea la nacionalidad del que está decidiendo, ¿no es cierto?, su comportamiento difiere en términos de su interacción con alguien de su misma nacionalidad versus de distinta nacionalidad, al margen de si esa persona sea peruana o venezolana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué encontramos? Concentremos solo en la primera fila. Esos son los coeficientes y como ustedes pueden ver no son significativos, ninguno de ellos. Entonces no se puede rechazar la hipótesis de que mi comportamiento difiere en términos de cooperación, coordinación, confiar o ser recíproco en función de la nacionalidad de mi contraparte. Entonces voy a pasar, y bueno, estos gráficos dicen lo mismo. Esto es cómo actúa alguien cuando la contraparte es venezolana versus la contraparte peruana, ¿no es cierto? El PB con el BP, y tampoco hay diferencia, ¿no es cierto? Y hay una diferencia, bueno, no sé si tan grande, este coeficiente mide si es que difiere en alguna de esas 4 dimensiones mi interacción cuando yo estoy interactuando con alguien del mismo género, hombre-hombre o mujer-mujer, por ejemplo. Y en el caso de cooperación, si tú emparejas a un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, ellos tienden a cooperar más que cuando la interacción es con personas de distinto género. Pero quitando ese caso, no hay, digamos, diferencia sustancial en ninguna de los 4 tipos de interacciones que hemos examinado. Este es el resultado. En el minuto que me queda, hicimos algún análisis adicional. Esta muestra es de casi 300 y fue recopilada entre octubre y noviembre, me parece, o entre agosto y octubre en ese lapso. Y tenemos una muestra adicional que fue tomada a fines de diciembre, más cerca, fines de noviembre, entre noviembre y diciembre, que es una muestra más chiquita, con 97 sujetos. Y ahí lo que hicimos fue, también jugaron los mismos juegos, participaron en los mismos experimentos, y lo que está en el eje horizontal es una variable, llamémosle D a esa variable, que puede ir desde -2 a +2. Entonces recuerden que todos los sujetos jugaron 4 rondas. D es igual a 0 si es que mi interacción es la misma cuando estoy interactuando con esos 2 sujetos de mi misma nacionalidad versus cuando interactúo con los sujetos de nacionalidad distinta. Entonces tenemos 4 casos, ¿no es cierto? Cuando mi comportamiento es totalmente disímil en función de la nacionalidad, en cuyo caso sería -2 o 2. Después cuando es similar, -1 y 1. Y en este caso, yo, digamos, tengo el mismo comportamiento. Si tengo el mismo comportamiento, coopero igual con los 2 peruanos versus con los 2 venezolanos, ese indicador D es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden ver, en las 4 interacciones, esa variable que he llamado D está centrada en 0, ¿no? En algunos casos, si uno computa el D promedio, el D es menor que 0, ¿cierto? Y lo que tengo aquí es que y el D menor que 0 implica que alguien coopera menos con la contraparte de igual nacionalidad con respecto a alguien con una nacionalidad distinta, ¿no? Pero en general, digamos, en cualquiera de los 5 escenarios en los cuales alguien podría estar, la barrita más oscura es un peruano, se asemeja mucho
¿no es cierto?, a la barrita más clara, que sería un venezolano. En cualquier escenario no es claro, digamos, que haya una diferencia marcada en cada uno de esos casos de un peruano actuando como un venezolano. Entonces, lo último que hicimos fue, no sé si han escuchado ustedes se llama prueba de asociación implícita, se llama Implicit Association Test en inglés. Lo que hace esta prueba es medir el sesgo implícito que alguien tiene en función de alguna variable de interés. En este caso, ¿qué tal si en mi subconsciente yo tengo una clara oposición frente a un venezolano, comparando con un peruano? Y este test presumiblemente podría capturar ese sesgo implícito que tengo. Probablemente ni siquiera sea consciente de ese sesgo, ¿no es cierto? Por eso se llama sesgo implícito. Entonces lo que hicimos fue calcular eso para los peruanos, la muestra de peruanos. El D es ese indicador que mide ese sesgo implícito. Puede ser 0, mayor que 0, menor que 0, no es muy grande, 0.25 creo, y el de venezolanos también es similar. Ahora, la última cosa que hicimos fue incluir ese indicador y ver si ese indicador difería en función de con quién estoy interactuando. Entonces tenemos una variable que es este indicador, que está multiplicando a la variable DAMI venezolano, ¿no es cierto?, en el lado derecho, y en el lado izquierdo tengo mis variables de si coopera, coordina, confía o es recíproco. El coeficiente de esa interacción no es significativamente distinto de 0 en ninguno de los casos. Entonces, la evidencia que acabo de presentar sugiere que efectivamente, aun cuando el periodo en el cual los venezolanos ya estaban viviendo acá podría ser considerado como de corto plazo, hasta el 2019, los resultados que les he presentado sugieren que la integración económica medida de la forma que medimos acá era relativamente grande en el corto plazo. Bueno, eso es todo. Gracias. Micrófono mejor, por favor. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a Patricia y a Yanina. Yo les voy a hablar ahora con una mirada bastante diferente, voy a hablar más de barreras y opciones de política, que complementa bastante bien a los estudios que nos han presentado antes, ¿no?, que han mostrado más el diagnóstico de la problemática, o bueno, en el caso del experimento, cómo se da esta interacción. En este caso, nosotros habíamos hecho algunos estudios de evaluaciones de intervenciones para integración socioeconómica y participado en 3 de esos estudios, de USAID, de OIT y de otras intervenciones, y por eso nos lanzamos a trabajar en un estudio para el CIES, el Consorcio de Investigación Económica y Social Económica, para hacer este estudio que buscaba más centrarse en las barreras y en las opciones de política. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya no voy a hablar mucho del contexto porque hemos hablado bastante de esto, ¿no? Que somos el segundo país receptor de migración venezolana, de las olas que ha habido. Hubo una primera ola fuerte hacia el 2019 y una segunda ola poco antes de la pandemia, que tienen características diferentes. La segunda ola es menos educada que la primera, pero en ambos casos con niveles de educación promedio mayores que el Perú, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de la mayor educación, hemos podido ver en lo que nos presentó Javier cómo hay menores salarios, ¿no? Y bueno, están bastante sobre representados en la informalidad y en la precariedad, no solo en la informalidad que es amplia en el país, sino en los trabajos precarios que tienen condiciones de horas, de inestabilidad y de salarios aún menores que un trabajo informal promedio, ¿no? Existe la evidencia, y acabamos de ver un poco de eso,
de menos salarios para igual o más educación o experiencia, ¿no? Y en cuanto a la relevancia, no solamente por un tema de derechos, los migrantes están aquí, se van a quedar muchos de ellos y tienen derechos a la no discriminación, ¿no? Pero también por un tema que también hay bastante evidencia al respecto, que es beneficioso para los peruanos y para el país que se integren adecuadamente, ¿no? Entonces, lo que queríamos ver acá es cuáles son las barreras que enfrentan y qué opciones de política habría viables, no tan costosas y que tengan algún impacto en términos de integración. Siguiente, sí. Ya, sí, como les comentaba, esos son los objetivos, ¿no? Comenzamos por un diagnóstico de qué barreras se enfrentan y cómo se refleja esto en la data. Y luego evaluamos diferentes opciones e identificamos posibles obstáculos y ventajas que tendría cada una de estas opciones de política. Para la metodología, lo que hicimos fue ver un diagnóstico de los problemas en base a la precariedad y de las poblaciones, y esto lo hicimos revisando estudios previos, revisando la data y sobre todo con entrevistas, ¿no? Con entrevistas del sector público, de la cooperación internacional, que es la que está muy involucrada con los programas y con la problemática, ¿no? Las OIT, UNICEF, etcétera, tienen un trabajo muy importante, y las ONGs de migrantes, que hay varias y que se ocupan de estudiar la problemática y también que tienen programas, ¿no? Entonces saben exactamente qué problemática se enfrenta. Y con esto hicimos esta labor de diagnóstico y de políticas. Las poblaciones venezolana y peruana son efectivamente comparables, pero hay diferencias importantes que podrían reflejarse también en el mercado laboral, pero no necesariamente con una menor inserción de los venezolanos, por lo que hay algo más allí, ¿no? Como les comentaba, el nivel de educación promedio es mayor entre esta población y la peruana, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Lo que no estamos viendo aquí es la problemática de la informalidad, ¿no? Que sabemos todos que es una problemática muy, muy compleja y que también enfrentan los peruanos. Entonces, no estamos viendo qué barreras se enfrenta para la formalidad o qué políticas habría para abordarla, sino lo que estamos viendo es qué barreras diferenciadas enfrenta la población migrante venezolana, ¿no? Porque si no se convertiría en un estudio de informalidad, que no era la idea. La idea aquí era ver qué barreras específicamente enfrenta la población venezolana, ¿no? Y como parte de eso, saltó en primer lugar en todas las entrevistas que tuvimos, y lo teníamos además bastante claro de estas evaluaciones anteriores que les comentaba, el tema de la regularización migratoria, ¿no? Y allí me escapo un poco de la economía y tuvimos que entrar en un tema medio legal, pero que es claramente lo que está detrás de la problemática, ¿no? No podemos abordar las barreras de la integración socioeconómica. Por supuesto que hay un tema de xenofobia que vamos a ver ahora también, pero hay un tema de calidad regulatoria migratoria, ¿no? ¿Qué papeles tienen y cómo esto les permite o no insertarse en el mercado? Hay otros temas, pero este tema saltó como muy importante y fue necesario meterse a ver qué estaba pasando allí y qué se podía hacer al respecto. Sí, siguiente. Y nosotros hablamos de 4 categorías de barreras, ¿no? Las clasificamos en 4 categorías de barreras principales para determinar la exclusión y la precariedad laboral. Unas son barreras legales, otras son barreras sociales, barreras del mercado laboral y barreras para la regulación migratoria propiamente, que están detrás, digamos, cruzan toda la problemática, ¿no? La calidad, la regularización migratoria afecta a la integración laboral, el estatus migratorio afecta la posibilidad de hacer actividades lucrativas, de acceder a servicios financieros, de acceder a servicios públicos de empleo, etcétera, ¿no? Y todo esto es necesario para una adecuada integración socioeconómica. Solamente para contarles, no voy a entrar con tanto detalle a esto, pero hay un documento que se llama el CPP, Carnet de Permanencia
en el país que te da muchos de lo pueden adquirir fácilmente y les da muchos de los derechos, pero no es en realidad no los pone en el mismo nivel que los peruanos, ¿no? No les permite acceder a integrarse socioeconómicamente a la par que los peruanos. Para que pudiera ser realmente una situación equivalente, tendrían que tener ya una residencia en el país, para lo cual se enfrentan muchas más barreras, ¿no? Entonces, este es un punto que no podemos dejar de mencionar y que es en realidad quizás uno de los más importantes. Ya, bueno, y entonces, ¿qué tipo de barreras se enfrentan con respecto a este tema, ¿no? Se les pide, para tener ya una residencia, se les pide un contrato de trabajo de 1 año o un contrato de prestación de servicios con una empresa. Eso es difícil hasta para los peruanos, que más del 70% son informales, ¿no? Se les pide 3 años de residiendo en el país con ingresos de al menos 10 UIT anuales, aproximadamente 4.125 soles, y sabemos que la población migrante mayormente la vemos trabajar en trabajos muy precarios donde no es posible que tengan este ingreso. Es para un grupo reducido el que lo logra. Entonces ahí hay unas barreras que van a ser muy difíciles de enfrentar, ¿no? Y hay también un canal de refugiados que no hemos entrado tanto, que también tiene su propia problemática, que es lento el proceso, está sobrecargado, y tiene una vigencia corta que tiene que ver con la calidad, tienen que probar como una calidad de refugiado, con la situación del país, etcétera. Tampoco es una salida, pero se dan los dos canales, ¿no? Pero lo importante de mencionar aquí es, que es un punto fundamental, como les decía, hay esta posibilidad de un carnet que también enfrenta barreras, pero no tantas, que es un carnet que los hace estar en condición legal en el país, pero no tienen la residencia, y que les permitiría trabajar, les permitiría acceder a un crédito o a una cuenta bancaria, pero sin embargo, en la práctica lo que ellos dicen es que no se los permiten para firmar un contrato, no se los permiten para acceder a un crédito, ¿no? No se sabe hasta qué punto es un problema de desinformación por parte de los empleadores o las instituciones financieras, o es un problema de xenofobia, ¿no? Y que prefieren no aceptar este tipo de documentos. Entonces hay mucha resistencia, incluso hay campañas con las instituciones financieras, y cuando se les dice que con este documento se puede abrir, un poco que incrementa, y hay esfuerzos en ese sentido, pero todavía hay mucho problema de que, a pesar de que tienen una condición legal, no pueden acceder a trabajos formales. Claro, hay también más fácil decirle no y contratarlo en la informalidad, ¿no? Entonces hay ahí un problema que no sabemos hasta qué punto es desinformación o es xenofobia. ¿Y qué se podría hacer al respecto? Bueno, eliminar las restricciones para adquirir este documento de permanencia. Eso creo que no lo mencioné. Ahí las restricciones que tienen es que si entran ilegalmente al país, como entra la gran mayoría, les es difícil también obtener cualquier forma de legalización, excepto que paguen multas. Entonces se forma un círculo vicioso, no pueden pagar las multas porque no tienen ingresos. Las multas son muy altas para ellos, ¿no? Ahí la solución sería una amnistía para primero regularizarlos de esa manera y luego ya ojalá más adelante puedan acceder a otra calidad de residencia, ¿no? Entonces, al hacer la amnistía, eliminar las multas, la mayoría con los que hemos hablado, ¿no? O los que están representados por las organizaciones dicen que no hay forma que puedan pagar estas multas para poder acceder a una calidad regulatoria legal, ¿no? Luego, hacer algunas modificaciones en la ley que les permita acceder a esta calidad especial residente, ¿no? Que no haya tantas demandas por el lado de laborales, que haya exigencias laborales que ni los peruanos tienen, ¿no? Y aquí les comento que sí ha habido mejoras recientes en los últimos años, post pandemia. Ha habido mejoras con respecto a estas barreras a la calidad migratoria, lo cual es realmente sorprendente, ¿no? Porque en un contexto político complicado del país, con un Congreso no particularmente progresivo, digamos, se han logrado cambios importantes, lo que nos dice que es un punto interesante, que hay un trabajo de, no quiero usar la palabra lobby, que suena mal, pero es un trabajo positivo de las organizaciones de venezolanos con apoyo de la cooperación internacional,
que hacen un trabajo bien serio, bien abnegado y que han tenido logros que cuando estábamos haciendo este estudio nosotros pensábamos que era políticamente inviable proponer cambios en este sentido y sin embargo tuvieron logros, ¿no? Entonces, de alguna manera logran algunas mejoras, ¿no? Logran algunas mejoras porque hay un trabajo bastante organizado de la comunidad de migrante, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, en términos de barreras legales, hay algunos puntos que parecen menores, pero que son sumamente importantes desde la perspectiva de los migrantes, ¿no? Y algo que se menciona mucho es un límite de contratación de extranjeros. La mayoría de migrantes venezolanos, debido a las barreras que enfrentan en el mercado laboral, optan por autoemprendimiento, por autoempleo. Y en ese canal muchas veces les va bien y comienzan a contratar. Y por ley no pueden contratar a otro migrante, a otro venezolano, ¿no? Porque no puede haber más de un porcentaje de migrantes en una empresa. Entonces, cuando logran regularizarse, logran tener una empresa que crece, quisieran contratar ellos a sus compatriotas porque trabajan mucho a nivel de redes y no pueden. Y esta es una norma que vienen peleando por cambiar. Luego hay un impuesto a la renta, esta es la gran barrera en realidad, mientras no son residentes y no son estrictamente comparables con los peruanos, pagan 30% del impuesto a la renta a los no domiciliarios en sus primeros 183 días, ¿no? En términos de impuestos están en bastante desventaja. Y luego el otro tema que es fundamental es el tema de la validación de títulos, que explica en parte lo que se ve en los temas salariales y en los resultados que vemos en la data, ¿no? Es posible, y también este ha sido un logro de los últimos años, el reconocimiento de títulos por parte de la SUNEDU o de CINEACE, pero es muy difícil y solo lo logran cuando alguna ONG los apoya en el proceso, porque como sabemos, cualquier proceso es altamente burocrático y complejo, incluso para los peruanos, para ellos es prácticamente imposible. Entonces lo logran cuando acceden con algún apoyo y se da alguna revalidación de títulos. Se ha logrado mucho trabajo en el tema de médicos, por ejemplo, a raíz de la pandemia fue que comenzó a moverse esto porque se requerían a los médicos. Pero sigue siendo muy difícil validar los títulos y más allá de la burocracia, por ejemplo, necesitan la validación de la universidad, ¿no? Y muchas veces, además tratándose de Venezuela, es muy difícil acceder y ver la documentación en la universidad. No es lo mismo que trabajar acá. Entonces lo que hay que hacer es contactarse con la universidad en Venezuela. Es un proceso altamente complejo y la mayoría de casos son universitarios, son técnicos, ¿no? Entonces, lo que se requiere aquí nuevamente es lo que les comentaba, esta norma de la prohibición de la contratación en la micro, pequeña empresa que limita la contratación de extranjeros. Eso es algo bastante fácil de hacer y que ayudaría bastante a la integración socioeconómica, ¿no? Y por supuesto, también trabajar por el lado de los títulos. Siguiente, por favor. Y bueno, por el lado de las barreras sociales, aquí ya hemos visto un poco con el experimento que no se ha encontrado, pero sí podemos ver, y acá tiene mucho que ver la prensa y todos sabemos lo que ocurre, que hay este problema de inseguridad, de xenofobia, particularmente en distritos de los conos, ¿no? Donde hay enfrentamientos y esto repercute en una mala percepción, repercute en la contratación, etcétera, ¿no? Entonces, hay esto se relaciona con lo que les comentaba antes, de que no se aceptan los papeles de los venezolanos al momento de contratarlos o los bancos les niegan acceso al crédito o a las cuentas. Y bueno, lo que se puede hacer acá, hay bastante evidencia internacional evaluada rigurosamente de cómo algunas campañas contra la xenofobia pueden lograr bastante. O campañas de información para con las empresas y los bancos también logran bastante. Sí, siguiente. Y por último, en términos de la integración laboral propiamente del mercado, acá hay algo que parece obvio, pero que sin embargo no es tan obvio, no era tan obvio de entrada, ¿no? Y es que hay una fuerte desconexión con las oportunidades de empleo y con el autoempleo y los emprendimientos. ¿Qué ocurre? Que, bueno, les comentaba la dificultad para acceder al tema financiero y eso dificulta el emprendimiento o el autoempleo, ¿no?
pero además es muy difícil, y aquí vuelvo a algo que me parece que comentaba Jorge, perdón, Javier, que era que son comparables y que este tema de la experiencia, ¿no? Pero además de que puede haber varias razones detrás de estos resultados, lo que ocurre es que llega un venezolano con un título del instituto tal que no conocemos y que trabajó 10 años en la empresa tal que no conocemos, ¿no? Y difícilmente el empleador va a llamar, va a verificar, va a ver la carta de referencia, ¿no? Hay roces, unas dificultades de costos de transacción en el mercado que dificultan mucho el reconocimiento de la experiencia y el reconocimiento de la educación. Y hay algunas intervenciones que solo con ayudarlos en eso, con ayudarlos a validar de alguna manera más creíble, más entendible para el empleador, los ayudan a validar su currículum, los ayudan incluso a cómo presentar el currículum, ¿no? Entonces decíamos, claro, no es lo mismo que un sirio en un país, en otro país. Acá se habla el mismo idioma, es más o menos la misma cultura, pero aún así hay diferencias culturales, formas de expresarse. Nos dicen los empleadores que los venezolanos a veces parecen demasiado extrovertidos, ¿no? Que de alguna manera dificultan. Entonces hay intervenciones que con una preparación para el mercado de trabajo cortita ayudan bastante y tienen resultados bastante positivos en términos de integración socioeconómica. Y entonces, bueno, esto es lo que les vengo diciendo, que lo que se puede hacer es ayudarlos en esa integración y también que el propio Ministerio de Trabajo, que tiene un programa que es chiquitito y que no ayuda mucho, los incorpore, porque a través de las ferias y la propia base de datos del Ministerio de Trabajo, que no los acepta ahora, también se les podría ayudar, ¿no? Y ayudarlos con la certificación de competencias. Hay un tema, por ejemplo, que los migrantes venezolanos tienen unas carreras técnicas que no son como nuestras carreras técnicas, sino son de mayor nivel, casi como una educación superior y que para los peruanos es desconocido, ¿no? Entonces, todas estas fricciones hay que trabajarlas. Lo dejo ahí, las recomendaciones, esto es un poco el resumen de lo que venía diciendo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Javier, a Francisco y a Lorena por compartir estos interesantes resultados. Vamos a dar unos minutos para que, no sé si entre ustedes, porque tienen los temas bien afines, entre ustedes quisieran preguntarse, polemizar, encontrar los puntos de coincidencia más bien. Si alguien quiere añadir algo de ustedes tres. No, yo tal vez tres cosas. Los puntos más polémicos no son los vistos ahora, son los que probablemente sean vistos de aquí a 3 años, 4 años, 10 años, que es si es que la inmigración venezolana afectó el salario de los peruanos. Ese es el punto más polémico, bueno, ese y si la inmigración venezolana aumentó la violencia. Esos son los puntos más polémicos. En verdad, la literatura internacional generalmente aborda, por lo menos por el lado laboral, el lado criminal no soy familiar con, pero lo aborda en términos de 40 años. Entonces, los papers de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, dicen, bueno, de la migración de los últimos 40 años, o de 10 en 10 años, ¿cuál ha sido el efecto? Y ahí los resultados, incluso para Estados Unidos, son en algún grado semi-controversiales. Tal vez los migrantes afectan incluso en el largo plazo el salario de los nativos poco educados. Básicamente el salario de los nativos con los que compiten directamente.
quién sabe. Hay algunos papers que dicen que sí, otros que dicen que es bien poco, otros que dicen que es poco y no significativo, pero este sería a nivel internacional para países desarrollados es el grupo que más sufre. Para que lleguemos a eso, en Perú falta un tiempo, pero lo interesante es que, y lo decía Lorena, lo decía Yanina, es que ya no hay vuelta atrás, ya es 1,5 millones de personas, probablemente en 4 o 5 años lleguen a ser 2 millones, imagínense, va a ser bien difícil, ¿cómo se llama? Sacar del país, encontrarlos, sacar del país a estas personas, no, y mientras más tiempo pasen, más mezclados con nuestra cultura van a estar, entonces va a ser en 6 años, 7 años, el hecho de reducir la cantidad de inmigrantes venezolanos va a ser un punto mudo, no se va a poder. Entonces, es un tema que va a quedar con nosotros por los próximos 5, 10, 15, 20 años. Estoy seguro que de aquí a 15 años vamos a hablar fusión, cocina peruano-venezolana. De aquí a 20 años van a ver cómo les va a los hijos de venezolanos con peruanos. Estoy seguro que ese tema va a ser estudiado por 5, 10, 15, 20 años, qué sé yo. Por lo que por lo otro, no, más bien, con Francisco estábamos, mientras Lorena estaba conversando, estábamos anotando posibles ideas de experimentos y cómo se llama, y posibles avenidas de investigación. Pero no, esos son todos mis comentarios. Gracias, Javier. Francisco, Lorena, quizás. A ver, sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Javier sobre dónde están los temas más complicados, ¿no? Cómo se ven afectados los peruanos y se ven afectados claramente en los trabajos más precarios, ¿no? Lo podemos ver en los rapis, etcétera, ¿no? Y cuando se forman las ONGs hacen intervenciones para darles trabajo y tienen gente educada y terminan trabajando en algún dato era más de 80% en call centers, ¿no? Porque es lo que consiguen, porque es difícil, ¿no? Hay barreras. Ahora, ¿cómo afecta eso a los peruanos? ¿Cómo afecta a la economía? Es algo muy importante de ver. Pero, y en el tema de seguridad solo quería decir que seguramente está relacionado, pero mientras no se integren socioeconómicamente y si siguen aquí, algo van a hacer. Y si no pueden ganarse el pan trabajando, se lo van a ganar de maneras que le convienen aún menos al país, ¿no? Entonces, trabajar para la integración socioeconómica de los migrantes es muy importante para todos. Y creo que con los más educados, con los profesionales, se pueden pensar en mecanismos de mandarlos a provincias a los que están muy dispuestos, ellos están muy dispuestos a ir y hacen falta profesionales en sitios más remotos. Por ejemplo, en el tema de la medicina ha funcionado bastante bien y hay bastante por hacer ahí todavía, ¿no? Pero hay que pensar en ese tipo de cosas. Y respecto a experimentos, sí, a mí también se me ocurren un montón de experimentos que se pueden hacer y que esta situación va cambiando, ¿no? Permanentemente. Y yo pensaba que en un trabajo que hicimos con emprendedoras, evaluando una intervención y sin verlas y sin escucharlas, uno se podía dar cuenta, entonces yo volviendo a este tema de qué tan comparables son, uno ve las respuestas sin escucharlas y sin verlas y en menos de un minuto te das cuenta quién es venezolana y quién es peruana, ¿no? Entonces sí hay diferencias, no significa que unas sean mejores que las otras, pero son diferentes. En un estudio que hicimos de temas de acceso a la educación, también ahí encontrábamos que les va mucho mejor a los venezolanos en letras que a los peruanos y peor en ciencias, ¿no? Por el sistema educativo venezolano. Entonces vienen con mayores habilidades para expresarse, para escribir, para hablar, que los peruanos quizás en promedio, ¿no? Que nuevamente eso no es bueno ni malo, pero hay que considerar las diferencias para aprovecharlas. Gracias, Lorena. Francisco. Sí, quizás. gracias. Bueno, entonces continuando con los temas que probablemente sean interesantes de explorar, seguir explorando en realidad.
Hay un término que yo no utilicé, pero podría haberlo utilizado perfectamente, que es discriminación. Y podemos entender discriminación como el trato diferenciado en función de alguna característica que podría ser cualquiera, ¿no? Puede el género, ¿no es cierto?, la procedencia, el origen étnico e incluso la nacionalidad. Entonces, si uno quisiera entender los resultados que presenté hace un ratito en ese sentido, porque digamos, mi contraparte era similar, o sea, no estoy queriendo que sea similar en términos de educación, de edad, etcétera, sino simplemente una contraparte de una nacionalidad versus otra, ¿no es cierto? Entonces, lo que encuentro utilizando esa terminología es que no hay discriminación en ese sentido, ¿no es cierto? Por lo menos en este tipo de interacciones. Y estas interacciones no son interacciones cualesquiera, son interacciones donde las dos partes tienen posibilidades de ganancia mutua, ¿no es cierto? Y eso es a lo que me referí con estas ganancias de bienestar, ¿no es cierto? Si ambos cooperan, los dos van a estar mejor, si ambos coordinan, los dos van a estar mejor, si yo confío, también van a estar mejor los dos, y si yo soy recíproco, también estoy, digamos, retribuyendo la confianza depositada en mí. Entonces, en ese sentido, no son interacciones cualesquiera. En ese tipo de interacciones, entonces, parece que sí, mi comportamiento no difiere en función de si mi contraparte tiene una nacionalidad distinta o no. Lo cual, digamos, en experimentos es complicado extrapolar a otro tipo de interacciones y a otro, o sea, mi muestra de peruanos y venezolanos respecto de, digamos, el promedio peruano y el promedio venezolano que emigró, pero por lo menos es sugerente de que para una muestra, que no es representativa, no hay un muestreo aleatorizado, etcétera, sí podría, en este tipo de interacciones en particular, que no son, de nuevo, interacciones cualesquiera, sí, o sea, no hay ningún trato diferenciado o discriminatorio, podríamos usar ese término, que suena feo, pero digamos, simplemente si uno define trato diferenciado como discriminación, o sea, no existiría en este sentido, ¿no? De acá, nuevamente, no se puede extrapolar a cualquier otro tipo de interacción, ni siquiera a cualquier otro tipo de muestra, ¿no? El otro tema que mencionó también Javier es violencia, ¿no? Entonces, ciertamente, si hiciéramos lo mismo que hicimos en el 2019, ahorita, los resultados, estoy seguro, podrían diferir. Porque esta cuestión, sobre todo por los medios, introduce un shock, llamémosle un shock de información negativo, ¿no es cierto? Valga la redundancia contra ellos, ¿no? Entonces, eso creo que podría haber acentuado un poquito más esa percepción de que, caray, es medio complicado interactuar con alguien de nacionalidad distinta. Eso no lo sabemos, simplemente estoy presumiendo lo que sería, ¿no? No hay ningún estudio en ese sentido. Pero sí creo que, o sea, los siguientes estudios, y hay un tema súper interesante para ver violencia versus esta integración, que es el tema del que estamos hablando todos, ¿no? Y mi impresión es que si hay una sensación de que la violencia está asociada particularmente a una nacionalidad, mi propensión a integrarme con alguien, en cualquier sentido, absolutamente cualquiera, incluyendo el económico, sería más complicado de realizar. Y la última cosita es, con Javier también, hace un montón de tiempo hablamos con gente del Ministerio de Trabajo y lo que queríamos ver era hacer algo que sugirió Lorena y Javier también, esto de, ¿por qué no se hace como un match entre la oferta potencial de los venezolanos en función de sus calificaciones y educación, o sea, médico, ingeniero, tal, etcétera, y en cada región el ministerio, digamos, recolecta información de cuánto déficit de oferta hay, ¿no es cierto?, de oferta de empleo. Entonces ahí tienes la demanda con la oferta, haces el emparejamiento y simplemente informas, ¿no es cierto? No es que vas a mandar a los venezolanos, no, sugieres que en Lambayeque hay una sobredemanda, perdón, de tales ocupaciones, ¿no es cierto? Eso podría ser una forma, digamos, de asimilarlos, o sea, todos ganamos, ¿no? Ellos ganan y nosotros también aprovechamos el talento de ellos, ¿no? Gracias. ¿Te puedo preguntarte cómo interpretas tú en tus resultados? Incluso estoy de acuerdo que ahorita sería diferente, pero incluso en el 2019 fue, ¿no? Incluso en el 2019 ya se percibía una cierta, bueno, no sé si discriminación o algún tipo de resistencia, se percibía en las noticias, se percibía entre los empleadores, se percibía en la calle. ¿Y por qué crees tú qué explicación tienes de que no, porque es bastante contundente el resultado aquí, de que no se da en el experimento, asumiendo que no es representativo, pero debería decir algo, ¿no? Porque
me imagino que han buscado gente en la calle aleatoriamente. Sí, sí, sí. Y claro, y es una muestra de conveniencia. O sea, digamos, te invito a ti a participar y tú puedes declinar hacerlo, ¿no es cierto? Y los que han venido por algún motivo, que no sabemos cuál es, aparte del Del ingreso, incentivo. ¿no es cierto? Han decidido participar versus otros que o no han sido contactados o declinaron la invitación a participar, ¿no? Entonces, si uno, bueno, volviendo a cuán representativo creemos que podría ser, todo incondicional, porque digamos no tengo forma de probarlo. Si uno compara la muestra de venezolanos, o lo que uno tiene según Emporia, en ese periodo, hubo una encuesta de venezolanos en 2018, que es digamos, lo más cercano al periodo que estamos analizando. En ciertas dimensiones, me parece que no sé si es en edad, pero en educación e ingresos se parecen a la muestra de Empove a lo que tenemos en nuestra muestra. ¿Y los peruanos? Y en los peruanos sí no. O sea, digamos, el peruano promedio es menos educado que la muestra que tenemos nosotros en este experimento, ¿no? Que era más o menos de esperarse, ¿no? Porque el peruano promedio es menos educado que el migrante venezolano promedio. O sea, significativamente menos. Entonces, sí. Pues podría ser que confío y coopero para este juego, pero o sea, ahorita, pero no te quiero, no te quiero, no te quiero en mi casa, sí. Ah, no, claro. O sea, obviamente eso no implica que los dos vamos a hacer patas y nos vamos a ir al bar Claro. el fin de semana. Confío para ganar, confío en ti que voy a ganar mejor en Claro, este juego. si nosotros interactuando, ¿no es cierto?, hacia un objetivo común, cooperando, por ejemplo, en algún sentido, ¿no es cierto? Los dos vamos a estar bien, o sea, yo también, tú también. Entonces, lo que se encuentra es que no porque tú seas tú, o sea, alguien de nacionalidad distinta, yo voy a comportarme distinto cuando tengo una contraparte de mi misma nacionalidad. En este tipo de interacciones donde los dos podemos beneficiarnos, ¿no? Es así. Yo no dejo de cooperar, o si es que hubiera en esta muestra de peruanos, digamos, no sé, una creencia bastante marcadamente negativa acerca de los migrantes venezolanos, probablemente hubiéramos esperado que, si mi propensión negativa hacia interactuar con cualquier venezolano es tan grande que le gana, ¿no es cierto?, a mi incentivo monetario de que juntos podemos hacer algo que nos beneficie mutuamente, entonces hubiéramos encontrado un resultado distinto. Ya, pues es otra forma de responderlo a lo que estás preguntando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Como verán, hay mucho tema por conversar todavía. Pediría al público si nos pudieran hacer llegar sus preguntas. Levanten la mano nada más. A ver, por deferencia vamos a darle primero la palabra a la profesora Patricia Vera, que fue la que gestó este Viernes Económico. Luego tenemos a un joven atrás y luego al profesor Leopoldo. Gracias, muchas gracias por sus presentaciones, estuvo muy, muy interesante. Yo quisiera preguntarles si es que ustedes consideran que el cambio en la política migratoria que hubo a finales de 2018 y en el 2019 pudo haber influido en el proceso de asimilación más lento que encuentra Francisco, ¿no? Perdón, Javier. Y por otro lado, si es que estos resultados en cooperación y confianza, ¿no?, que son buenas noticias, se pueden un poco llevar a la interacción que tienen los venezolanos con las instituciones, ¿no?, que son también una forma de barrera que han tenido los migrantes, ¿no?, cuando interactúan, por ejemplo, para su regularización, para acceder a servicios y otros esos temas, ¿no? Porque también ahí se puede decir, ambos ganan. El funcionario público también gana cuando hace bien su trabajo, ¿no? Entonces, si esta confianza, esta cooperación también se puede llevar a ese tipo de interacciones. Muchas gracias. Gracias. Vamos a recoger 3 preguntas en esta primera rueda. El joven de atrás, que puede volver a levantar la mano, por favor. Allá. Gracias. Buenas tardes, estaba interesante la exposición. Quería preguntar sobre, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la estructura, por ejemplo, de Estados Unidos y de Perú, en el cual en Perú hay más informalidad y cuál es el impacto
Y por ejemplo, en Estados Unidos ha ganado el presidente Trump. Y por ejemplo, acá también en Perú se ve discursos xenofóbicos, ¿no? Por ejemplo, de algunos candidatos. Y esto, si hacemos una proyección a futuro, ¿cómo se podría, o sea, qué diferente podría haber con Estados Unidos? Pégate el micro, porque si no, no te ya. escuchamos, por favor. Entonces, si hacemos una proyección hacia el futuro, ¿qué impacto podría haber sobre estos discursos xenofóbicos en el juego que expuso, ¿no? Si, que este juego que puede beneficiarnos mutuamente entre venezolanos y peruanos. Gracias. Luego tienes que correr, Luis, por favor, para el profesor Leopoldo. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Una pregunta para Francisco, una pregunta con ánimo de generar controversia. ¿Qué tal que antes del experimento hubieras colocado a las personas a ver un noticiero de Latina o de Willax? Y bueno, y ahora una pregunta más amplia para todo el panel. Yo creo que sé que no es el tema de sus investigaciones, una de las grandes preguntas de la migración venezolana que hay que intentar responder, entiendo que es muy complicado, normalmente es mucho más fácil criticar un paper que escribir un paper, muchísimo más fácil, es la pregunta, ¿cuál ha sido el impacto en el salario promedio en el Perú, ¿no? Una idea clásica, para mi opinión, apenas de sentido común de las negociaciones salariales es que pues tu poder de negociación como trabajador o trabajadora depende inversamente de la fila de desempleados o desempleadas que están buscando tu trabajo, ¿no? Y en ese sentido, pues una economía que pues tampoco es que haya sido una maravilla antes de la migración y súmenle 1,5 millones más de personas en el mercado de trabajo buscando, pues sería interesante ver cuál ha sido el impacto en el salario, ¿no? Quizás tiene que ver con el hecho, no lo puedo asegurar, pero intuitivamente, de que los salarios sean tan bajos, ¿no? Por cierto, no me malinterpreten, yo de allí no concluiría, o sea, si se encontrara una relación que la migración ha reducido el salario promedio acá, yo de ahí no concluiría que entonces hay que ponerse anti-inmigrantes, ¿no? Eso no. Pero bueno, creo que esa es una gran pregunta que habría que intentar responder. Gracias. Gracias. Tienen la palabra los expositores. No sé Sí. quién quiere empezar. Gracias. Sí, son 3 preguntas. Voy a dejar la de Patricia al final, solamente para decir que no creo, pero empecemos por la más divertida. Y luego pasemos a algo más serio. Entonces, la más divertida es la del señor, por ahí al final. Muchas gracias. Entonces, digamos algo simpático de buscar. Entonces, yo no estaba en 1930, ni en 1940, cuando el fascismo no era tan mal visto. Pero estamos aquí, en el 2024, y entonces podríamos empezar, podríamos tener una primera fila a un mundo cada vez menos democrático. A nivel nacional sé más o menos cómo se pierde la democracia, pero nunca lo he experimentado a nivel internacional. Va a ser bien divertido. Interesantísimo de ver si es que en realidad todas esas instituciones del Western Society pueden aguantar presiones antidemocráticas los próximos 5 o 10 años, porque presiones antidemocráticas no únicamente están presentes en Estados Unidos, están en Europa también, y va a ser súper interesante ver qué es lo que sucede en el mediano plazo. Veremos pues si es que tenemos o no tenemos estos valores occidentales que no sé, creemos tener.
Con respecto al impacto promedio en el salario peruano, aunque hay uno o dos papers que dicen lo contrario, la gran mayoría de papers señala que sí hubo una caída en el corto plazo, y es básicamente evidente, es casi 1 millón de personas en un año, es imposible que no caiga el salario, sobre todo para personas con las que más compites. Entonces, en el corto plazo ya yo creo que es evidente, bajó el salario. En los papers internacionales dicen, hay este argumento, que es en el mediano plazo, 10, 15, 20 años, lo que sucede es que hay ingreso de capital o hay acumulación de capital. La entrada de estas personas hace que el capital se acumule más, o viene capital, y hace que nos podamos reespecializar. En el caso de Estados Unidos es un poco más fácil que aquí habría que pensar, habría que ver qué es lo que pasa. En Estados Unidos dicen, bueno, llega más capital, bajan los salarios, sube el profit de las empresas. Estoy seguro que Rappi habría que ver si es que subió o no subió sus utilidades, debería. Bueno, pero suben las utilidades de varias empresas, hay más capital, los jardineros ya no son, los taxistas ya no son nativos, para nada, pero se abren puestos de trabajos que requieren comunicación, requieren un uso del inglés fluido, y para los cuales los migrantes centroamericanos, mexicanos, sudamericanos no pueden competir. Y entonces, y esos puestos son los que ahora se abren, que en el mediano largo plazo se abren, tienen más salarios, y a esos migra la población nativa. Esa es la idea de un par de papers de Ottaviano Perry, de David Card, donde dicen que eso pasa en el 30 años, desde 1970 hasta el 2000, 2010, 30, 40 años, presentan alguna evidencia al respecto. Dicen que el efecto tal vez en incluso los nativos estadounidenses con poca educación, el efecto es limitado. George Borjas dice que no es tan limitado, pero mal que bien, esa es la historia que se vende. En el corto plazo, no hay cómo evitarlo, pero tal vez si nos podemos especializar más, el PBI aumenta. Esa es la idea. Bueno, son preguntas interesantes y sumamente complejas de responder, ¿no? Definitivamente hay una tendencia internacional anti-inmigración, y que seguramente con el tema de seguridad en el Perú nos va a tocar, con un gobierno de izquierda, derecha, centro. De hecho, que la seguridad va a ser el tema, y con lo que se sabe y se escucha ahora, políticas por seguridad van a terminar perjudicando a los migrantes, ¿no? Creo que eso es una realidad ineludible, y igual mayor razón para trabajar en su integración socioeconómica, ¿no? Pero, y esto se relaciona con el tema del salario, que sí, pues efectivamente, si ellos están dispuestos a trabajar por menos, no se requiere mucha ciencia para saber cuál es el efecto en el corto plazo, pero hay muchos estudios que muestran que, como comenta Javier, que efectivamente en el mediano o largo plazo aumenta la productividad, hay complementariedad, hay capital humano, etcétera, y hay forma de generar desarrollo para el país. Habría que ver la forma de venderle esto a los peruanos, ¿no? No sé cómo haríamos para venderle esto a los peruanos y que lo crean, porque si no es difícil que haya esta mayor aceptación, ¿no? Y en cuanto a la pregunta de los cambios en las políticas en los últimos años, ¿cómo podrían haber afectado, ¿no? Yo creo que sí, tú creo que dijiste que no. Yo creo que sí podrían haber afectado, pero creo que lo que más, o sea, eso se juntó con la segunda ola migratoria tan grande y con características tan diferentes a la primera, y se juntó casi que con la pandemia, con la crisis. Entonces, incluso se decía, no sé si está comprobado, que hubo un momento que se iban los venezolanos, ¿no? Se escuchaba que había una salida, que supongo que a Venezuela últimamente tampoco los está ayudando mucho. Entonces, no conozco el detalle de lo que ha ocurrido en los últimos años, pero han pasado tantas cosas que creo que ya es difícil decir cuánto se le podría atribuir a estos cambios de políticas, ¿no?
sería materia de un estudio interesante ver qué ha pasado en estos últimos años. Gracias. Francisco. A ver, entonces tengo un par de respuestas. Uno a Patricia y la otra es el Leopoldo. Si uno quiere extrapolar en alguna medida los resultados, yo lo veo más en interacciones, por ejemplo, en un empleo, ¿no? Tú estás interactuando con otro trabajador de nacionalidad distinta y los dos, digamos, persiguen un objetivo común, que es hacer su mejor trabajo en el empleo en el cual están contratados, ¿no? Esa sería, digamos, la extrapolación más cercana en la que podría pensar, ¿no? O sea, a los dos nos conviene hacer bien el trabajo, cualquiera que sea el encargo, y yo no voy a hacerlo mal porque tú no eres peruano igual que yo, ¿no? Entonces ahí hay ganancias, digamos, de que nos vaya bien a los dos, porque si no nos reprenden, nos echan, etcétera, quién sabe cuál sería la consecuencia de no hacer lo que nos están encargando hacer, ¿no? Claro que ya están juntos. Claro, entonces ese tipo de interacciones es lo que, digamos, estaría pensando yo que podrían desprenderse de las 4 interacciones que estamos viendo. En particular, en este caso, sería el de cooperación, ¿no? Y la pregunta de Leopoldo, sí, o sea, no es muy difícil imaginar que si tienes un shock de información adverso, cualquiera que ese sea, no sé, pues si quieres estos videos de que no somos de la banda, no sé qué, ¿no? El tren de la agua, esto, y con acento extranjero, te ponen eso antes, obviamente tu reacción inmediata sí podría diferir. ¿Cuánto? No sé, habría que ver, ¿no? Pero sí, o sea, es sensible esperar que sí difiera, ¿no? Y de nuevo, estarías capturando ahí tu reacción inmediata, ¿no? No necesariamente la misma conducta tú la tendrías o alguien la tendría si es que no te dieran esa información. Y tú la vieras de forma, no sé, pues, ves entre tantas noticias, ¿no? En fútbol, mire, están pasando esta cosa de noticia de violencia, mezclada entre otras cosas, entonces no le prestas tanta atención como sí ahorita, ¿no? Frente a ese, llamémosle shock de información. No sería raro que, digamos, que reacciones adversamente frente a eso, ¿no? Gracias. Mientras alguien va pensando preguntas adicionales del público, yo voy a aprovechar que tengo el micrófono para hacer algunos comentarios también, que a lo mejor no están muy alineados con los experimentos o estimaciones que se han hecho, ¿no? Lo primero es una pregunta metodológica. No veo por acá a una alumna asesorada que está trabajando este tema, pero que una de las cosas con las que se ha tropezado en la encuesta es sobre el nivel de educación, ese alto nivel de educación que se habla de los venezolanos. La pregunta que se le hace es declarativa, es decir, ¿cuál es su nivel educativo? Pero, a diferencia de un peruano a quien uno le pregunta y sabe que podría eventualmente verificar ese nivel educativo en un registro oficial, lo único que tenemos es la palabra de la persona que dice que tiene ese nivel educativo. Como ustedes lo han dicho, es muy difícil conseguir un diploma o alguna constancia. Entonces, debemos basar el análisis solo en esta afirmación declarativa, asumiendo que es correcta. Perdón, pero eso es una pregunta. Otra pregunta tiene que ver con la inserción laboral en términos de salarios y empleo. Patricia también ha hecho un trabajo al respecto y ustedes lo han repetido en términos de las conclusiones. Yo había leído incluso que el salario no ha sido muy afectado. Ahora escucho que sí, ha caído, que es lo que me parece más evidente. La entrada de migrantes debe haber afectado el ingreso promedio, el ingreso laboral promedio, prefiero llamarlo así, porque solo 30% de la PEA peruana es asalariada, ¿no? Los que más han sido afectados son ese 70% donde está lo que le llaman informalidad laboral. Entonces, esa informalidad laboral, ya lo decía Figueroa con otros términos, es altamente elástica. No hay barreras a la entrada. El castigo viene por el nivel de salarios y este va a seguir cayendo. Nadie va a obligar a pagar el salario mínimo. Nadie va a obligar a trabajar 8 horas, porque justamente en ese sector se trabajan más de 12 horas y se gana menos ingreso. Por tanto,
cuando decimos que por las diversas razones tienen que entrar al mercado de trabajo, seguramente van a entrar ahí. Hemos visto en los medios, qué mal que los medios informan a veces de manera tan anecdótica, pero creo que todos hemos visto estas situaciones en que se pelean por una cuadra de la calle para seguir vendiendo. ¿Por qué? Porque ahora el mercado está más lleno, para entrar a esas actividades que no tienen barreras a la entrada. Entonces, me pregunto, aun cuando no hubieran venido los venezolanos, ya tenemos serios problemas, porque 70% me parece que es un escándalo en cualquier país o en cualquier economía de mercado, que no puede entrar al mercado de trabajo, estrictamente hablando por un salario. Lo que tenemos acá es un elemento que se añade, que presiona sobre la naturaleza de ese mercado de trabajo que enfrentamos. No es que los migrantes internacionales tengan unas barreras a la entrada por regulación, por trato o por derechos como los que ha mencionado Lorena con tanto detalle. Sí, efectivamente, por ser extranjeros seguramente le piden todos esos elementos, pero lo que quiero decir es que el mercado de trabajo no tiene espacio, ni siquiera para los propios peruanos. Estas otras barreras más legales, más regulatorias, me hacen recordar cuando yo he vivido en el extranjero. Cuando yo he trabajado allá, exactamente, yo no era creíble para nadie, tenía que tener 50 sellos de que había hecho primaria, secundaria, que había pasado, y mientras tanto no podía trabajar. Y luego incluso me hicieron alguna vez firmar un permiso que tenía la autorización de mi esposo para poder trabajar. Si no, no me dejaban entrar al mercado de trabajo. Entonces, alguna función debe tener eso, como por ejemplo esto de que la empresa no puede tener más de 20% de extranjeros. Yo también he estado en alguna institución donde van contando cuántos extranjeros en general tienen, y yo no estaba entrando al mercado informal. Lo que quiero decir es, alguna función deben tener esas normas en general para la absorción de mano de obra extranjera. Yo no sé si eso es equivalente a xenofobia. En todo caso, me gustaría escuchar desde el punto de vista económico qué reacción les produce esto que estoy diciendo. Y se ha mencionado el tema de xenofobia vinculado a violencia. Yo creo que quienes la sufren, lo conversábamos alguna vez con Giovanna, son sobre todo los que viven en las zonas populares. Los asaltos, los robos y todo esto que vemos en la tele, pues tampoco es que se ha inventado, ¿no? Y ocurre en los conos, ocurre en las zonas marginales aún al interior del país. Entonces, las personas que viven en esas zonas no necesitan ver la tele para enterarse, la viven en el día a día. Nos cuentan que alguien sale a las 5 de la mañana y se va en un tico y el tico enfrenta alguna situación. Y lo mismo a lo largo de todo el día. Entonces, lo que quiero decir es cómo podemos diferenciar ese elemento que tiene que ver o que afecta sobre todo, no a las grandes empresas, afecta a las MIPES, que afecta sobre todo a las zonas marginales. No entiendo por qué tiene que afectar más a las zonas marginales, pero la violencia se da sobre todo, o la violencia más agresiva se da sobre todo en esas zonas, o cómo lo podemos racionalizar en el contexto de lo que se ha hecho, ¿no? Y bueno, si me permiten una última pregunta, eso es pura curiosidad, es este asunto de la no migración de retorno. No sé, no estoy segura. Primero, no sé si hablar de migración de retorno, porque la disyuntiva es si se van a quedar o no se van a quedar. Puede ser que se vayan, pero que están de paso hacia Chile o hacia Argentina, y eso es lo que afecta a nuestro mercado de trabajo, ¿no? Entonces, me preocupa. Yo creo que hay perfiles, hay grupos, algunos están tratando de irse hacia otros destinos y otros están seguramente instalándose en una vida. Y como la literatura convencional muestra, eso depende de si viene solo, si viene con familia, de la edad que tiene, de los objetivos que tiene, seguramente ahora también de la posición que tenga frente a Maduro, por ejemplo. Eso, esas son mis inquietudes para los expertos.
Ok, esas son bastantes preguntas. Algunas están dentro de mi conocimiento, otras me superan, pero empezaremos por las más simples. La información de la educación de los migrantes venezolanos es declarativa, es decir, creemos en su palabra. En principio no tendrían por qué mentir, pero si es que mienten, sí, no hay forma de cotejarlo. Entiendo que es más o menos lo mismo en la ENAO. La ENAO también es declarativa. En la medida que haya un sesgo, eso llevaría a cálculos inexactos, claro que sí. Pero sí, sí es cierto. Tal vez sí. Ahora, hay algunos, lo que pasa es que es un porcentaje menor, hay algunos que dicen que han revalidado su título y ya sería mentir sobre mentir, pero es un número menor. Ahora, con respecto a la inserción laboral, de nuevo, hay uno o dos papers que dicen que no hubo mayor efecto en el corto plazo, pero los demás se dicen que hubo un efecto. Si es que no salarios, hubo un efecto sobre el empleo o la probabilidad de ser formal. Eso sí, en el corto plazo es claro. 70% de informalidad, sí. Ya lo venimos arrastrando. Yo cuando era joven pensaba que hacia finales de los 90 la informalidad iba a empezar a reducir, pero ya vamos desde que estoy en la universidad, imaginemos los 90 hasta ahora, y seguimos bordeando entre 75 y 65, depende de la definición, y vamos, y qué sé yo, y no se mueve, aún en los mejores momentos durante el segundo gobierno de Alan García, como que bajaba, pero nunca llegó a bajar. La pobreza baja, pero la informalidad no se mueve. Una profesora del IEP, la doctora Úrsula Aldana, analizó la productividad de determinados sectores y vio que en realidad altamente productivos, altamente rentables, hay 2 o 3 sectores en el país. La minería, el ratio capital persona muy alto, agroindustrias, y creo que no sé si ella o yo, pero mal que bien, no sé si, bueno, y las finanzas, es decir, la banca. Ya, estas son las 3 grandes sectores productivos formales del Perú. Tal vez la pesca, y ya está. Lo demás, servicios, es altamente informal. No sé, no tengo, eso sí me supera. ¿Cómo hacemos para reducirlo? Dice que nuestra tasa de natalidad está bajando. Si hay menos de nosotros y la misma cantidad, pues, eventualmente. Si es que la ley es xenofóbica, no sé. No sé si la ley es xenofóbica. Ni siquiera sé cuándo fue instaurada la ley. Yo sé que si había algún tipo de miedo en los 90 de que varias empresas extranjeras iban a venir, como en verdad vinieron, y compraron un montón de empresas peruanas, como lo hicieron, y que iban a estar rellenas, pero ni siquiera sé si en esos momentos, si fue en los 90 que fue promulgada esa ley. Sí, y eso me supera. Eso es todo lo que puedo decir, hasta ahí llega mi conocimiento. Lorena. Sí, gracias. Bueno, varios temas interesantes y que también superan mis conocimientos, pero siempre puedo comentar. Respecto a lo declarativo del nivel educativo, efectivamente, yo no creo que sea mentira porque la estadística de Venezuela, tiene un nivel educativo más alto que Perú. Entonces es muy probable que vengan con un nivel educativo más alto. Responde a la data de lo que se sabe de Venezuela. No lo juraría, ¿no? Pero yo no creo que haya puede ser, pero no creo que sea mayormente significativo. Ahora, respecto a las barreras que se enfrentan y el tema de la informalidad y tu reflexión de que es lo mismo que se enfrenta como migrantes, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, las barreras que enfrentan como migrantes, normas, etcétera, son barreras que enfrentan los migrantes en otros países también y que enfrentan los peruanos como migrantes en otros países. Pero yo sí creo que hay un buen número del 1,5 millones o más que se va a quedar. Entonces, en algún momento, muchos son del 2018 y ya tienen 6 años, tienen hijos.
¿no? Entonces se van a quedar y es como un latino en Estados Unidos, en algún momento ya es americano, ¿no? Y tiene que acceder con los mismos derechos. Entonces, claro, si están de paso, pero si se han venido a quedar es una problemática que hay que enfrentar y no todo es xenofobia, ¿no? Por ejemplo, incluso cuando no les dan una cuenta en un banco o un crédito, también uno lo puede explicar porque ¿cómo sé que me va a pagar? ¿Cómo qué historial crediticio tiene? ¿No? Entonces, y que es como muchos peruanos en la informalidad. Entonces son problemas reales, pero también a veces sí es cierto que no es venezolano. ¿Hasta qué punto tiene fundamento esa desconfianza? También es discutible, ¿no? Pero, por ejemplo, en el estudio que hicimos educativo, en algunos colegios no los dejaban matricularse algunos directores, ¿no? O sea, o en algunos puestos de salud, ¿no? Hay prácticas que sí podrían calificar de xenofobia, son quizá menores. No es que si un banco no le quiere dar el crédito, quizás es porque está protegiendo su crédito, efectivamente, ¿no? O sea, es bien discutible. Pero el tema es que hay un buen grupo que ya están aquí para quedarse y eso es una realidad, ¿no? A ver, sí, un par de cosas bien breves. Coincido con Javier y con Lorena en que no creo que haya, digamos, una falsa provisión de información respecto a la educación. Tendría que ser de contra sistemático para que eso sea marcadamente más alto de lo que realmente sería. En el estudio que hicimos con Javier, tendremos estadísticas de, creo que 2016, de alguna otra fuente que no es autorreporte de encuesta tomada en el Perú, donde también el nivel educativo es marcadamente mayor en promedio allá que acá, ¿no? Entonces creo que eso es difícil creer que estén mintiendo sobre su educación hasta el punto que luzcan más educados de lo que realmente son. Y respecto de la xenofobia, Javier, unos chicos de la Universidad del Pacífico que Javier asesoró hicieron un estudio, se llama estudio auditado. Entonces lo que hace uno como investigador es mandar, por ejemplo, currículos ficticios pero realistas y las características de capital humano son similares, de educación, etcétera, y solo varías en este caso, por ejemplo, la nacionalidad. Entonces, por lo menos sobre el papel, literalmente en el papel, son iguales, excepto por la nacionalidad. No recuerdo qué cosa encontrar, pero no me llamó la atención que hayan encontrado, digamos, discriminación en ese sentido, que haya una preferencia marcadamente mayor, pero Javier nos puede recordar eso, yo ya me olvidé qué cosa encontraron. Que esa sería, digamos, una forma de detectar discriminación en el mercado laboral y obviamente para cierto tipo de empleos para los cuales se esté examinando, ¿no? Pero eso, digamos, ese es un método que uno tiene como economista para detectar discriminación de mejor forma, la discriminación de la que yo estaría detectando, ¿no? En este caso laboral, ¿no? Solo si es un minuto porque me acabo de dar cuenta que son más de la... No te preocupes. Únicamente que sí se notó discriminación, pero como el 10 puntos porcentuales menos llamadas, pero fue un solo trabajo, fue poca base de datos. Salió, va a ser publicado en la revista Economía, pero era poco, era solamente un solo tipo de trabajo, entonces falta más investigación al respecto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Perdón que me pasé unos minutos, Chema. A todos, muchísimas gracias. Sigamos trabajando y pensando. Y con los viernes económicos y financieros nos vemos el próximo semestre hacia marzo-abril. Gracias.